y queremos seguir conversando sobre este proyecto de reconstrucción nacional anunciado en líneas generales el día de ayer, y vamos a tomar contacto con el diputado del Frente Amplio y además integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que es donde entrará el próximo martes el proyecto del diputado Jorge Brito. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Preocupado porque duele ver a nuestro país haciendo fila a las estaciones de bencina y pareciera que este proyecto, junto con otras decisiones, prevén un panorama difícil en cuanto a la economía. ¿Ya hay una decisión sobre lo que se va a hacer con el proyecto una vez que ingrese a la Cámara de Diputados? Mire, para nosotros fue muy importante que el gobierno no mezclara peras con manzanas. Hasta ayer le pedíamos al ministro Quirós que no use el dolor de los damnificados de las tragedias del Biobío y de nuestra región de Valparaíso en el intento por disminuirle impuestos a las grandes fortunas del país. Lamentablemente el gobierno ha insistido en estas estrategias y creo que es bastante predecible de que si no se abre a separar el análisis y el debate de la rebaja de impuestos a las grandes fortunas, que es una reforma tributaria, con la reconstrucción, va a ser imposible poder hacer un buen trámite para Chile. Por eso la idea de legislar, por supuesto que no apoyaremos que se tramite todo de una misma manera, y además instamos a que podamos sacar por adelante lo que tenemos en común. La reconstrucción es urgente, ya llegamos tarde. También medidas para la clase media, ni una palabra en toda la cadena nacional del presidente Kast para el aumento del costo de la vida producto de las decisiones que ellos mismos han adoptado este mes. Sin embargo, el gobierno va a presentar esto en un solo paquete. Por lo tanto, frente a ese escenario, ¿ustedes van a rechazar la idea de legislar? Sí, es casi una certeza en el entendido de que queremos ser una proposición, no una oposición cerrada a todo. Y en las propuestas que le hemos hecho al ministro Quirós y al gobierno es que tramitemos por donde corresponde cada una de las iniciativas. Nunca habíamos tenido una propuesta por parte del gobierno de turno de bajarle impuestos a las grandes fortunas para reconstruir. El presidente Piñera incluso propuso, después del tsunami del 2010, un aumento transitorio. Y hoy por primera vez tenemos eso, más el dolor de las familias que esperan una respuesta oportuna y las triquiñuelas o el gato por liebre que hemos llamado a la reforma tributaria de Quirós. Además, tiene que considerar que el mismo ministro de Hacienda dijo que no era posible inyectar 500 millones de dólares al MEPCO para contener el aumento de los combustibles y ya ha comprometido más de 560 millones de dólares en compensaciones sociales que llegan para unos pocos, mientras el MEPCO nos protegía a todas y a todos. Hoy sube el combustible, el pan, las verduras, los huevos, la políticas de donde se invierten los recursos. Y eso es lo que le hace daño a la economía. Al proyecto, diputado, ¿no Diga. también es asumir un costo muy alto frente a la ciudadanía rechazar la idea de legislar, que en el fondo es rechazar la idea de sentarse a conversar un proyecto que efectivamente habla de la reconstrucción de personas que perdieron todo? Mire, si hablamos de reconstrucción, créame que lo hemos vivido y nos duele la tragedia de Viña del Mar, el mega incendio, y también lo que se ha sufrido en el Biobío. Pero exactamente por lo mismo. Si tramitamos la reconstrucción, se puede sacar en una semana del Congreso. Pero nunca una reforma tributaria ha tardado menos de 6 meses. Y es lo que viene en lo medular de este proyecto de ley. En consecuencia, mezclar peras con manzanas o gato por liebre es prácticamente morboso. Es utilizar el dolor de los damnificados para justificar una reforma tributaria. Hay asuntos del proyecto de ley que estamos disponibles a legislar y se los indico con claridad. Estamos disponibles a aprobar cuando se amplía el fondo de emergencia a las regiones de Ñuble y el Biobío y se aumentan los recursos. Estamos disponibles también para lo que propone el gobierno de regularización de los derechos municipales, que eso va a permitir también a los municipios tener mayores ingresos en corto plazo. Estamos disponibles también para legislar la moratoria del ingreso de nuevas universidades al sistema de la gratuidad universitaria, pero no estamos disponibles para disminuir más todavía el pago de impuestos de las grandes fortunas, porque cuando el gobierno, el ministro Quirós y la derecha plantea de que en Chile el impuesto de primera categoría es más alto que la OCDE,
Lo que ellos esconden es que el sistema chileno hace que se recaude menos y se termina pagando menos. Y hoy día Chile recauda cerca del 20% del PIB y en la OCDE eso alcanza casi el 40%. Además, casi el 34%. En Latinoamérica el promedio es más alto de recaudación que en Chile. Claro, porque es el impuesto total, se mide el impuesto total. Claro, porque usted puede recaudar del trabajo, de las empresas, y en Chile existe la posibilidad de que los dueños del 2% de empresas más grandes puedan descontar parte de los impuestos que pagan en las empresas cuando a ellos personalmente les toca pagar impuestos. Esa situación hace que se recaude menos y con la rebaja, el impuesto primera categoría, menos todavía. Entonces, hace 2 semanas el ministro Quirós le preocupaba el déficit, pero hoy día los economistas de su propio sector advierten que disminuir ingresos, aumentar el gasto, es aumentar el déficit. Y pareciera que no hay matemática que sostenga las afirmaciones que el ministro Quirós ha realizado. ¿Y usted confía en el criterio del ministro Quirós a cargo de las finanzas públicas después de lo que ha significado el MEPCO y el aumento del precio de los combustibles? Bueno, el presidente confía y eso es lo evidente y lo que está importando en estos momentos. Lo mantiene ahí, claro. El problema es que las consecuencias las paga todo el país. Y ahora, diputado, hoy día hubo una reunión amplia de los secretarios generales de los partidos de oposición, donde estaba también el Frente Amplio, y ahí el secretario general decía que ustedes estaban conscientes de que había que reincentivar la economía, que había que volver a hacerla crecer, que había que formalizar el empleo, y este proyecto sí contiene medidas que van en esa dirección. Por ejemplo, este subsidio al empleo formal hasta los 800.000 pesos. Insisto, ¿por qué no se sientan a conversar, aprobar la idea general y ahí comenzar a revisar cada uno de los artículos y no rechazarla de plano? Porque llevamos un mes intentando conversar con el gobierno. Le pedimos que conversáramos cuando se tramitó el proyecto que contenía el aumento del precio de las parafinas y el gobierno insistió en aumentarle los impuestos a las pymes. De hecho, eso fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue restringido en el Senado, pero se le aumentó los impuestos a las medianas empresas. A partir del 29 de abril de este año, las medianas empresas tendrán que pagar más impuestos por iniciativa del ministro Quirós, aprobado mayoritariamente por el Congreso Nacional. Eso es un hecho de la causa. Nosotros siempre estamos disponibles para el diálogo, pero lamentablemente vemos que hay sesgos ideológicos en el ministro de Hacienda que no le permiten ver la evidencia de la economía, y es por eso que hacemos un llamado a que los parlamentarios, incluso los que son de derecha, oficialistas, analicen con cuidado y con detalle lo que terminarán aprobando, pues el día de mañana puede que tengamos más déficit, menos apoyo social y una economía estancada, porque la tendencia a disminución de la inflación se ha revertido en un mes de este gobierno y porque no hay país que crezca. Cuando el aumento del precio de las verduras alcanza el 40%, como han adelantado los feriantes, el 30% el kilo de pan, la bandeja de huevo, y todavía no se ve reflejado en la UEF, la matrícula y los planes de salud. Ahora, pese a todo lo que usted me indica, aparentemente el gobierno sí contaría con los votos para aprobar este proyecto. En ese caso, ¿cómo ve la tramitación? Es muy importante que nos desapeguemos de los sesgos ideológicos que suelen venir en quienes nos dedicamos a la política y que podamos, por sobre todo, escuchar la evidencia de los economistas. Hemos en la Comisión de Hacienda convocado economistas de todos los sectores. Yo particularmente solicité que el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, del presidente Sebastián Piñera, pueda participar y también insumar este debate, porque hay algo que es medular en esto. El ministro Quirós repite una afirmación que ha sido descartada por todos los premios Nobel de Economía, incluso por los economistas en Chile han acusado que es terraplanismo económico, cuando se sostiene que disminuir los impuestos aumenta la recaudación. No hay evidencia que lo demuestre y sí hay evidencia que en tan solo un mes han tomado decisiones sin medir las consecuencias, como fue por ahorrarse 500 millones de dólares del MEPCO, terminaron comprometiendo 560 millones en compensaciones sociales y aumentándole el costo de la vida a todo el país. La cadena de ayer se realizaba mientras habían filas en las bencineras. Eso duele
y no entendemos cómo en todo este anuncio y reforma no hay medidas para la clase media, para contener el aumento del costo de la vida. El subsidio al empleo nos parece una muy buena medida para regularizar, pero tiene que existir medidas dirigidas al bolsillo de la gente. El IVA, por ejemplo, en las primeras viviendas nuevas, es algo que los propios expertos señalan que no se traspasa el precio final, sino más en un 4%, cuando el IVA corresponde al 19%, y el otro 15% quedan las propias inmobiliarias o constructoras. Por eso nosotros hubiésemos preferido que el Estado fortalezca el subsidio al pie de los créditos hipotecarios para que muchas más familias puedan acceder a la vivienda propia y con esto también se contenga el mercado inmobiliario. Pero vemos que el gobierno no está tomando buenas decisiones, deseamos que rectifiquen, no queremos que esto sea una batalla campal, para lo cual hemos solicitado que la llamada Ley de Reconstrucción Nacional sea tramitada cada capítulo en cada comisión experta. Lo que corresponde a reforma tributaria en la Comisión de Hacienda, pero lo que corresponde a permisos acuícolas, que es una solicitud de la industria salmonera del país, que vaya a la Comisión de Pesca, y así sucesivamente. Siendo una sola reforma. Siendo una sola reforma. Lo hemos solicitado y creemos que si no se accede a aquello, se podría estar incumpliendo en la Constitución de la República, razón por la cual no descartamos una presentación ante el Tribunal Constitucional, pero eso no es lo principal. Lo principal es que hoy día existe un aumento sostenido del costo de la vida, producto de las decisiones del gobierno, y que no se dice absolutamente nada en lo que el mismo presidente ha llamado que es prioridad: aprobar un proyecto que no atiende el principal problema que está viviendo el país. Usted me decía que había elementos que le parecían positivos dentro de todas estas medidas que se habían enunciado, porque tampoco las conocemos en el detalle. Entendemos que eso también va a ser parte de la negociación una vez que ingrese para conseguir los votos, ¿no? Sí. Pero ¿cuáles son, a su juicio, los puntos centrales que debieran quedar separados de la discusión? Mire, lo que es reconstrucción es urgente, ya llegamos tarde. Eso debió haber estado la semana pasada. En consecuencia, reconstrucción es fundamental. Con unidad nacional hay que sacar adelante esto. El día miércoles ya pudiese estar listo para ley. Pero si el gobierno insiste en mezclarlo todo, va a ser muy difícil y los damnificados van a seguir siendo utilizados políticamente. Lo que corresponde a regularización de derechos municipales también es algo que podríamos avanzar con prontitud. La moratoria del ingreso no universidad, a la gratuidad universitaria también. La exención de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, el gobierno tiene que aclarar. El ministro Alvarado ayer no fue capaz de decir a qué vivienda, a la primera, a la más cara, a la más barata. El mismo ministro Alvarado se vería beneficiado de la idea que está promoviendo. Y también la exención al IVA a la venta de viviendas nuevas es algo que tiene que ser estudiado, pero con evidencia, no con prejuicios políticos, que es lo que hemos visto sostenidamente por parte del ministro Jorge Quiroz. Y frente a lo que algunos diputados del Partido Republicano han calificado como el corazón de esta reforma, que es la disminución del impuesto corporativo del 27 al 23%, ¿ese para ustedes es el punto central, la piedra de tope central, cuando para el oficialismo es el corazón de la medida? No necesariamente. Yo en esta materia, insisto, hay que basarse más en la economía, en la evidencia, y la disminución del impuesto de primera categoría, primero que todo, corrigiendo al presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, no es algo que va a beneficiar a los emprendedores. Eso beneficia al 2% de empresas más grandes del país, aquellas que están adscritas a ese régimen de tributación y que tienen ventas superiores a 3.000 millones de pesos al año. Esas empresas van a haber disminuido su impuesto de primera categoría. Y es algo que también propuso el gobierno del presidente Boric en la reforma tributaria que la derecha le rechazó, y es algo que tiene que ir analizado junto con la reintegración tributaria que también el gobierno ha anunciado. La primera idea, la rebaja del impuesto de primera categoría, no es algo a lo cual nos cerremos de por sí. Es algo debatible, estudiable, pero tiene que ir acompañado de lo segundo, que es la reintegración tributaria que el gobierno ha propuesto. Y lo problemático de aquello, esa segunda idea, no nos gusta para nada, la reintegración tributaria, hace que el fisco recaude menos. Y hoy el Estado de Chile recauda apenas
un 20,6% del PIB. En Latinoamérica el promedio es superior al 21%. En la OCDE es un 34%. Esos datos el ministro Quirós no los menciona, los esconde y habla solo que acá cobramos más, pero es una patita de varias patitas que la sumatoria hace que en Chile se recaude menos. Y lo último, evasión y elusión. El ministro Quirós le hemos pedido, por favor, que pueda incluir dentro de este paquete medidas contra la evasión y la elusión. En Chile hay un problema serio de evasión de impuestos a los grandes capitales y no hay ni una palabra. En la reforma tributaria del presidente Piñera había un capítulo contra la evasión y la elusión. La presidenta Bachelet también, del presidente Boric también. Y es primera vez que no hay ni una palabra. Pareciera que ya no es un problema y solo preocuparan las evasiones del transporte público, cuestión que a nosotros también nos preocupa, pero es una sinvergüenzura hacer la vista gorda cuando se trata de los grandes capitales. El Frente Amplio ha solicitado reuniones con el ministro Alvarado, con el ministro García, para poder conversar estas propuestas antes de que se presenten. Sí, de hecho, yo particularmente le he solicitado directamente al gobierno, al ministro Quirós, a su equipo de asesores. Si no es necesario hacerle perder tiempo al ministro, yo entiendo que él tiene muchas responsabilidades a su cargo, pero tenemos que parlamentar. ¿Y no les han respondido? No, le han dicho que no es posible. Ellos asumen que nosotros no estamos disponibles, pero yo le he insistido. Imagínese usted que cuando fue la ley de estabilización de la parafina, le pedimos por favor que incluyera a los pescadores artesanales y que no le aumentara los impuestos a las pymes. Lamentablemente no nos escuchó. En el Senado tuvo que comprometer apoyo a los pescadores artesanales, que sacara a las pequeñas empresas, mantuvo a las medianas empresas con un aumento de la base imponible, y eso al final solo por no querer escuchar. La arrogancia no es buena consejera. Acá estamos disponibles siempre para el diálogo, resguardando el interés nacional, pero pareciera que para estar a cargo de las finanzas públicas hay que tener algo de escucha, un sentido patriota, pero también un sentido de realidad, y escuchar a los economistas de su propio sector, que advierten que con ignorancia se pueden tomar muy malas decisiones. ¿Qué le pareció el tono del presidente en su primera cadena nacional ayer en la noche? Mire, el tono, yo valoro que haya desistido de la estrategia de dividirnos, porque el tono siento que fue de unidad. Y es algo que ojalá permee no solo al presidente, sino también a su vocera de gobierno y a todo el gabinete. Acá la política hace rato que está contaminada por la odiosidad, y es positivo que los liderazgos del gobierno busquen unirnos. Lamentablemente, en su alocución no hubo ni una palabra para el principal problema que está viviendo el país, y es el aumento del costo de la vida. En consecuencia, un buen liderazgo dentro de una burbuja no es algo que va a tomar buenas decisiones para Chile. Y la ley de reconstrucción nacional, o realmente la reforma tributaria del ministro Quirós, es responsabilidad y elaboración principalmente del ministro de Hacienda. Y es ahí donde nosotros no podemos tener una confianza a ciegas simplemente evaluando el desempeño de un mes en el cargo. Bien. Diputado Jorge Brito, diputado del Frente Amplio y además integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, muchísimas gracias por conversar hasta ahora con CNN Chile. Seguiremos, por cierto, conectados y debatiendo durante las próximas semanas, una vez que ya este proyecto entre a la comisión. Que tenga una muy buena tarde. Igual para ustedes, a plena disposición, y saludos desde Valparaíso. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con imágenes. ¿Tenemos imágenes para irnos a la pausa? Bueno, son las 6:34, ya regresamos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.